Bienvenido a nuestra exploración de las batallas más épicas de la historia. Este viaje nos llevará a través de siglos de civilización humana, donde las victorias y derrotas definieron el ascenso y la caída de poderosos imperios, moldearon culturas y alteraron el curso de la historia humana. Estos terrenos empapados de sangre alguna vez fueron campos de batalla, pero hoy sirven como recordatorios de nuestro pasado, y de las almas valientes que sacrificaron sus vidas por causas en las que creían. La guerra, una parte integral de la historia de la humanidad, es una demostración brutal de poder, y una necesidad sombría cuando la diplomacia fracasa. A pesar del sombrío contexto de pérdida y destrucción, las batallas épicas desempeñaron un papel vital en la formación de numerosas naciones y culturas en todo el mundo. Muchas de estas batallas datan de la época antigua y medieval, donde se libraban con espadas, lanzas y pura fuerza de voluntad. Los estruendos de la batalla han resonado a lo largo del tiempo a medida que las civilizaciones chocan, cada una de las cuales lucha para asegurar su dominio. Si bien los rostros de la batalla pueden haber cambiado con el auge de la pólvora y los avances de la artillería, los principios básicos de estrategia, astucia y coraje puro siguieron siendo los mismos, probados una y otra vez en los cinturones de las batallas, tanto antiguas como nuevas. Imagínese el año 480 a.C., un pequeño paso conocido como Termópilas fue testigo de una de las batallas más famosas de la historia. Un desafiante ejército de espartanos, bajo el mando de su rey Leónidas, se enfrentó a las abrumadoras fuerzas persas de Jerjes. Aunque estaban muy superados en número, la posición estratégica del paso permitió a los griegos contener a los persas durante días, hasta que finalmente fueron traicionados. Esta valiente última resistencia de los espartanos contra un enemigo aparentemente invencible se convirtió en un símbolo de heroísmo, inspirando a innumerables generaciones. Avanzando en el tiempo, la batalla de Hastings en 1066 resultó ser un momento decisivo en la historia inglesa. Esta batalla librada entre el ejército normando-francés de Guillermo el Conquistador, y las fuerzas inglesas bajo el mando del rey Harold marcó el final del dominio anglosajón y el comienzo de la era normanda. Un solo choque tuvo implicaciones de gran alcance, y moldeó profundamente el futuro de Inglaterra y su lengua, cultura e instituciones. Avance rápido hasta el siglo XX, y nos encontramos con la batalla de Stalingrado, a menudo considerada el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Esta brutal guerra urbana entre las fuerzas soviéticas y alemanas, que duró más de 5 meses, provocó millones de bajas. La eventual victoria soviética destrozó el mito de la invencibilidad nazi, y preparó el escenario para la caída del régimen de Hitler. Los ecos de esta victoria anunciaron el inicio de un nuevo orden mundial. Los desafíos enfrentados en cada una de estas batallas abarcaron mucho más que fuerza y números superiores. Implicaron factores críticos como la planificación logística, mantener una moral inquebrantable frente a la adversidad y mostrar un liderazgo consumado bajo presión. Estos desafíos subrayaron la diferencia entre victoria y derrota y pusieron a prueba el temple de los hombres y mujeres involucrados. Los líderes eran a menudo la chispa que encendía el fuego de la victoria, permitiendo a sus fuerzas trascender sus límites y alcanzar la grandeza. Sus cualidades de liderazgo, ya sea brillantez táctica, capacidad de inspiración o pura resiliencia, guiaron a sus ejércitos contra obstáculos increíbles, dando forma al curso de los acontecimientos en estos capítulos épicos de la historia. A pesar del derramamiento de sangre y el desgarrador precio pagado en vidas, estas batallas épicas siempre llegaron a una resolución. Los resultados cambiaron drásticamente los paisajes políticos, allanaron el camino para nuevas relaciones diplomáticas o dieron lugar a tratados de paz históricos. El impacto, tanto abierto como sutil, sirvió como catalizador del ascenso y caída de imperios e inició cambios sísmicos en las estructuras de poder en todo el mundo. Los cuentos de estas batallas épicas nos recuerdan el profundo significado histórico que tienen. Sin ellos, el mundo podría haber sido un lugar muy diferente. Pocos acontecimientos históricos pueden rivalizar con su impacto, y sus anales definen el curso de la humanidad, dejando una huella duradera en la sociedad, y dando forma a nuestra conciencia e identidad colectivas. Explorar las crónicas de batallas épicas de la historia es fascinante y humillante, ya que nos proporciona una comprensión profunda de la inclinación humana hacia el conflicto, y el papel fundamental de la guerra en la configuración de nuestra historia colectiva. Esta narrativa no solo profundiza en los momentos decisivos que condujeron a la victoria o la derrota, sino que también descubre los profundos aspectos humanos del coraje, la resiliencia y el sacrificio que encarnan estas epopeyas. A medida que avanza este estudio de batallas épicas, se abren reinos para una mayor exploración. Inmersiones más profundas en las estrategias empleadas, la logística militar que apoyó los esfuerzos de guerra, las historias de valentía junto al fuego, y las complejidades políticas que conducen al campo de batalla son hilos que esperan ser elegidos en la red de estas narrativas épicas. De hecho, estas historias de guerra no tratan solo de conflictos y agresiones, también encarnan lecciones invaluables sobre resistencia y adaptabilidad. Los soldados que lucharon en estas batallas, antiguas o recientes, se mantuvieron resistentes a la marea de la adversidad, enseñándonos sobre el espíritu indomable de la naturaleza humana.
Su determinación inquebrantable se convierte en una encarnación del coraje, un faro que guía a la humanidad a través de las tormentas de disturbios temporales hacia la costa constante de la paz perpetua. Las batallas épicas del pasado no son simplemente reliquias de una época pasada, sino que sirven como recordatorios conmovedores del interminable ciclo de la historia humana. Incluso en la era moderna, los conflictos continúan, aunque los campos de batalla y los combatientes pueden haber cambiado. Comprender las narrativas de estos conflictos históricos proporciona información valiosa sobre nuestro presente, fomentando una apreciación más profunda de las complejas estructuras geopolíticas que definen nuestro mundo actual. El capítulo épico de la guerra y las batallas, una saga interminable en la historia de la civilización humana, puede parecer sombrío e inquietante a veces. Pero también es un testimonio duradero de la resiliencia y el coraje del espíritu humano. A medida que desentrañamos las narrativas de estas batallas, recordamos sus sacrificios hercúleos y la profunda noción de que de cada batalla, por feroz que sea, siempre hay esperanza de una paz duradera. La exploración de estas batallas épicas nos invita a recordar su importancia histórica y las lecciones inolvidables que nos enseñaron. Debemos reconocer estos acontecimientos, recordar los sacrificios y aprender de estas narrativas para evitar los peligros del pasado. Porque cuando aprendemos de la narrativa de la batalla, entendemos el camino hacia la paz. Para comprender verdaderamente la grandeza y gravedad de estas batallas épicas, se pueden apreciar libros, documentales y otras plataformas de medios que deconstruyen meticulosamente estos eventos monumentales. Al sumergirnos en estas narrativas, podemos obtener una comprensión integral de las dimensiones estratégicas, políticas y humanas que dan forma al rostro de la guerra y la paz. Las crónicas de estas batallas épicas sirven como faro, guiando a las generaciones actuales y futuras a recorrer un camino que conduce a la armonía y la coexistencia en lugar de a la hostilidad y la discordia. Por mucho que estas batallas hayan dado forma al pasado, son las lecciones que nos enseñan hoy, y las ideas que otorgan las que las hacen verdaderamente éticas, una narrativa duradera que trasciende los límites del tiempo y el espacio. El viaje al corazón de estas batallas épicas es un viaje en el espíritu humano. Nos muestra que en los tiempos más oscuros y contra todo pronóstico, la humanidad ha manifestado su fuerza, coraje y resiliencia. Nuestro pasado colectivo, marcado por estos gigantescos avances y pruebas hercúleas, nos anima a seguir avanzando y a recordar que no hay ningún desafío en el que no podamos encontrar una solución. Comprender estas batallas épicas también arroja luz sobre la increíble capacidad humana de transformación y renovación. A pesar de las cenizas y ruinas dejadas por estas fuerzas destructivas, la humanidad se ha reconstruido, reinventado y progresado constantemente. Los relatos de estas batallas épicas refuerzan así la idea de que la búsqueda de la paz puede triunfar sobre el camino de la guerra. Al finalizar este viaje a través de las batallas más épicas de la historia, nos quedamos con una profunda comprensión del impacto eterno de estos eventos monumentales. Las narrativas de estas batallas nos recuerdan nuestro pasado, guían nuestro presente y, lo más importante, dan forma a nuestro futuro. Potencian nuestra determinación de trabajar por un mundo libre de conflictos, donde la paz reine suprema. La exploración de estas batallas épicas ha sido a la vez intrigante y humillante, revelando la profunda profundidad del coraje humano, la determinación inquebrantable frente a la adversidad, y la búsqueda constante de una existencia más armoniosa. Que esto sea más un comienzo que un final, una invitación a explorar más allá de estos caminos trillados hacia los reinos menos conocidos de nuestra historia humana compartida. Los acontecimientos monumentales del pasado sirven como planos para el presente y el futuro. Al revisar estas batallas épicas, mantenemos viva su importancia, reforzando nuestra responsabilidad de aprender de ellas. En este proceso, no solo rendimos homenaje a los héroes caídos, sino que también propagamos una visión del mundo arraigada en la paz, la coexistencia y la comprensión. La importancia de estas batallas épicas trasciende la división del tiempo y las limitaciones geográficas. Son hitos monumentales en el viaje de la humanidad, y dan testimonio del espíritu humano siempre omnipresente en su búsqueda de supervivencia, reconocimiento y libertad. Sobre todo, siguen siendo recordatorios tangibles de cómo la historia está moldeada por la intrincada interacción de diversas fuerzas y los resultados resultantes. Al concluir este viaje, no somos ajenos al hecho de que la historia de la humanidad está incompleta sin la narrativa de la guerra. La sangre derramada, los guerreros caídos y los imperios resucitados y destruidos no son solo páginas de la historia, sino la esencia misma de quienes somos. Sin embargo, por cada conflicto que mancha nuestro pasado, sigue habiendo un rayo de esperanza, y un testimonio de nuestro progreso hacia un futuro más pacífico. Al pasar tiempo visitando estas batallas épicas, se nos brinda la oportunidad de mirar a través del ojo de la cerradura de épocas pasadas, obteniendo información invaluable sobre el ciclo de la historia humana, nuestras victorias y fracasos compartidos. Mientras navegamos por los pasillos del pasado, llevamos consigo no solo el polvo de los antiguos campos de batalla, sino también historias de resiliencia, valentía y el espíritu humano indomable. ¿Hay un final para la historia de batallas épicas? Se podría argumentar que mientras haya humanidad, mientras haya conflicto y resolución, mientras haya lucha y triunfo, la narrativa de las batallas continuará.
Sin embargo, las narrativas pasadas no sirven para glorificar la violencia sino para iluminar el camino hacia la resolución, para servir como ejemplos en la búsqueda de un mundo más cohesivo e inclusivo. A medida que regresamos de este viaje a las profundidades de la historia y al corazón de estos encuentros épicos, llevamos consigo una comprensión más rica de nuestro mundo, un nuevo aprecio por las luchas y triunfos del pasado y un agudo sentido de empatía. Para aquellos que han vivido estos hitos históricos, a través de la lente de estas batallas épicas, el panorama de los logros y sacrificios humanos se ve más claramente. Ninguna lucha es en vano, porque cada batalla, ya sea librada en la cuna de la civilización o en medio de los tumultuosos desafíos de la era moderna, ha desempeñado un papel en la configuración del mundo tal como lo conocemos hoy. En conclusión, la exploración de estas batallas épicas nos ha otorgado una comprensión profunda del impacto indeleble que estas batallas han tenido en la configuración del mundo. Y mientras enfrentamos el futuro imbuido de estas lecciones, nos esforzamos por forjar un camino que nos aleje del campo de batalla, y hacia un mundo sostenido por la paz y el respeto mutuo.